Entonces, y yo creo que eso le pasa a todos los que llegan allá, o sea, uno se deslumbra y por eso digamos que las redes sociales son difíciles en un punto y es que te van a mostrar lo deslumbrante que es, pero... Bienvenidos a Wonder Podcast. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Wonder Podcast. Estamos muy felices de que puedas unirte a esta sesión que vamos a tener juntos. Yo soy Dairo Bustos y voy a acompañarlos junto con mi esposa. Yo soy Valeria Albornoz y para mí es un gusto estar en nuestro primer episodio. La verdad, hoy estamos un poquito nerviosos, cuadrando, tratándonos de ver bien, así que por favor téngannos paciencia que esto mejora y mientras también, nos soltamos, ¿cierto? Exacto, queremos que sea un lugar donde también te puedas sentir cómodo y estamos grabando desde el nuevo lugar en el cual vivimos, porque tú has llegado a este episodio porque tenía un título y es... El propósito de cambiarte de país. Entonces, primero queremos contarles por qué nosotros somos Wonder Podcast y por qué somos Wonder en general. Y por qué hacemos lo que hacemos y todas las cosas que tenemos pensadas hacer. Exacto, porque queremos crear esta comunidad contigo. Tú eres importante para nosotros. Entonces, por eso queremos comenzar siempre por el inicio. El por qué. De el por qué lo hacemos. Entonces, creo que Valeria inicies. Bueno, para nosotros ha sido un privilegio recibir este llamado que Dios nos dio. Nos lo dio hace 4 años, recién empezamos pandemia y empezamos como con un grupo de amigos a tratar de hacer algo en el mundo de la educación, que es un tema que nos apasiona a Dairo y a mí, y de repente terminamos solamente Dairo y yo siguiendo con un proyecto y Dairo me dijo, pero enfoquémoslo a orientación vocacional, y yo pensaba, ahora orientación vocacional, pero ¿qué es eso? Y entonces obviamente yo sé qué es porque yo soy psicóloga y obviamente esto lo estudié en mi universidad. Pero fue sorprendente porque Dairo me dice, enfoquémoslo a jóvenes para ayudarlos a tener orientación vocacional, y yo quedé sorprendida porque es algo en lo que he trabajado mucho tiempo y algo que Dios marcó en mi vida cuando yo me gradué del colegio. Entonces fue sorprendente ver que teníamos algo en común y era querer ayudar a jóvenes a encontrar su propósito y a que ellos entendieran que son extraordinarios, por eso nos llamamos Wonder, y ahorita lo vamos a profundizar con el versículo que Dios nos dio que fue súper poderoso y que nos ayudó a confirmar esto. Y entendimos en ese momento que Dios nos quería utilizar para ayudar a muchos jóvenes a que pudieran encontrar su propósito en la vida por medio de descubrir sus dones, sus talentos, sus intereses, y que finalmente pudieran marcar, digamos que, una visión en sus vidas para saber qué hacer hacia su futuro. Porque también algo que conectamos ahí fue que cuando yo me gradué de ingeniero industrial, mi trabajo de grado fue crear una revista digital para que los jóvenes encontraran las opciones académicas que tenían, las carreras, las universidades, consejos, entrevistas, y eso pasó hace 15 años. Entonces, cuando Dios unió estos dos puntos, pues ha sido impresionante para el propósito común que tenemos con Valeria. Por esa razón, eso le da mucho significado a lo que nosotros hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo juntos. Y por mi lado, cuando yo elegí carrera fue muy difícil para mí porque yo sentía que no tenía muy claro cuál era mi potencial, cuál eran mis dones, mis talentos. Entonces yo viví una etapa de mi vida muy difícil cuando llegué a 11 porque realmente no sabía para qué servía. Entonces cuando logré decidirme por estudiar psicología, digamos que para mí fue la revelación de Dios y una confirmación de mi propósito. Pero cuando me graduó de la universidad, me caso con Dairo y él me dice que hagamos orientación vocacional, yo entendí el por qué viví eso en 11, y es porque Dios quiere que ayudemos a muchos jóvenes que están pasando lo mismo que yo viví hace ya como 12 años que me gradué del colegio. Entonces ha sido un camino espectacular. Vamos a contarles muchos detalles de lo que ha pasado en estos años, y también nuestro enfoque es contarles lo que viene, pero también llenarlos de mucho conocimiento y de mucho poder del cielo por medio de lo que Dios nos ha hablado en nuestra vida, para que ustedes también descubran su propósito y podamos ser como esa herramienta que los ayuda a poder saber qué hacer. Total. Y cuando dijimos, queremos contar la razón por la cual somos Wonder, que ha sido algo que de pronto nunca les hemos dicho a los que ya llevan con nosotros muchos años, la razón es la siguiente y es basado en 3 versículos bíblicos. Entonces, el primero de esos acá los traje.
decir, y es 145.3 dice puntualmente: Dios es grande, una alabanza sin fin es lo que merece. No hay forma de comprender la magnitud de su grandeza. Y la palabra que resume eso, por supuesto, es wonder. Y en Génesis ya saben que dice que Él nos creó a su imagen, entonces, y semejanza. Entonces nosotros somos creados por un Dios extraordinario para hacer cosas también extraordinarias. De manera que Wonder refleja ese deseo de parecernos cada vez más a nuestro Hacedor. Y también en Isaías hay algo que hace parte de nuestra razón de ser, y es: tu nombre y tu legado son el deseo de nuestras almas. Isaías 26:8. De manera que alrededor de esto tejemos todo lo que hacemos, todo lo que somos y hacia dónde vamos. Uh-huh. Exacto, entonces para nosotros ha sido muy, muy especial estos 4 años que llevamos haciendo Wonder. Inicialmente lo empezamos a hacer muy académico, con todo el conocimiento que tiene Dairo en liderazgo y con todo el conocimiento que tengo yo en educación y en psicología. Empezamos a hacer encuentros con jóvenes. Inicialmente lo empezamos como un programa online y lo hacíamos de forma virtual porque era pandemia, pero luego dijimos, bueno, ya se acabó pandemia, hagámoslo presencial, va a ser mucho más significativo, y empezamos a hacer encuentros de inmersión con 15 jóvenes cada fin de semana, y fue un tiempo espectacular porque Dios le fue dando forma a nuestro programa, porque nos fue direccionando y nos fue mostrando cómo hacerlo, qué temas tocar, cómo mostrarle a los jóvenes que ellos son extraordinarios y que son creados a imagen de Él, y que Dios simplemente quiere que revelarles el plan que Él tiene para sus vidas. Entonces fueron unos años espectaculares, ¿cierto? Exacto. ¿Qué pasó después de eso, Dairo? Entonces, esto lo hicimos, como Valeria decía, por 2 años, y luego seguimos haciéndolo de manera virtual. Uh-huh. Regresamos a hacer en línea porque teníamos como plan de hogar tener una experiencia internacional para poder hacer un programa que Valeria quería hacer antes de casarnos, y era vivir un par de años, 3 años fuera de nuestro país, que es Colombia. Entonces esa oportunidad llegó. Llevábamos 3 años de casados, íbamos a cumplir 3 años de casados, y ahí llegó la oportunidad para ir a vivir a Estados Unidos, y ahí fue espectacular porque conocimos lugares increíbles. Nuestro propósito al ir a Estados Unidos era tener un momento de demasiada amplitud en viajar, en conocer, en explorar, y así fue. En ese lugar Dios nos dio personas extraordinarias que ustedes saben quiénes son, que nos ayudaron a conectar con el llamado original que Dios tenía para nosotros. Fue llevarnos allá para confirmarnos y mostrarnos el ministerio que Dios había entregado a nosotros como hogar, y que lo debemos llevar a cada uno de ustedes, porque no lo podemos guardar para nosotros, porque no es nuestro, es para el uso del reino. Bueno, yo quiero hacer algo, y quiero como que ser sincera con ustedes y contarles. Digamos que Dairo nos está indicando y les está contando un poco Dios cómo lo utilizó y cómo nos mostró al final por qué razón nos había llevado a este lugar. Pero digamos que yo descubrí también muchas cosas en el camino que igual Dios las utilizó para bien. Yo tenía un deseo de vivir en el exterior, yo tenía simplemente un deseo de saber de qué estaba hecha al trasladarme y salir de mi zona de confort en Colombia, y de ir a Estados Unidos a explorar un nuevo mundo. En ese entonces había también mucha migración de otras personas, de amigos, de familiares que estaban saliendo, y logramos entender por ese momento que tal vez para nosotros iba a ser valioso también salir y ver si Dios quería hacer algo con nosotros afuera. Entonces digamos que nos fuimos creyendo en que Dios nos estaba abriendo la puerta para salir del país, y para mí fue como hacer una pausa en Wonder. Digamos que sí, lo seguimos haciendo de forma virtual, pero para mí fue darle prioridad a querer vivir en otro país y querer trabajar como profesora en Estados Unidos con un contrato que me dieron, y yo dije, le voy a dar prioridad a esto y le vamos a hacer pausa. Y quiero ser muy honesta con ustedes, en el fondo yo sentía que no debíamos hacerle tanta pausa como le hicimos. Digamos que Dios lo utilizó para confirmar que esto es lo que tenemos que hacer y que esto es nuestro llamado, pero en su momento yo decía, Dios nos dio algo que tenemos que administrar bien, le estamos haciendo pausa, pero igual yo seguí en pausa, ¿sí saben? O sea, yo seguí dándole prioridad a viajar, a trabajar
trabajar en otra cosa, hacer cosas diferentes, y luego entendí que Dios quería devolvernos a ese camino y, como dice mi esposo, Dios utilizó eso para que nos diéramos cuenta que debíamos continuar haciendo este llamado que Dios nos había dado. Entonces, digamos que migrar no fue para nada fácil. En Instagram solo se muestra lo lindo y solo se muestran los paseos, pero no es para nada fácil, y siento también que no es para todo el mundo y que depende de las condiciones en que la persona se pueda ir a Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque Estados Unidos es un país donde hay que guerrearla bastante. El sistema es muy exigente. Y eso que íbamos legales, ¿no? Exacto. No era como otras condiciones que a veces terminan siendo mucho más desafiantes. Exacto. Entonces nosotros íbamos bajo un contrato de trabajo con un salario fijo. Teníamos un sponsor que nos ayudaba a acomodarnos en nuestra nueva ciudad, y esto fue muy valioso. Pero aún así fue difícil, fue retante, porque es cambiar de cultura, cambiar de país, cambiar de sistema. Yo también pasé de estar en un colegio privado a llegar a Estados Unidos a estar en un colegio público, y esto también marca una gran diferencia en las dinámicas de la vida en general. Entonces digamos que fueron años muy buenos y muy positivos, pero quiero decirles que igual no fue fácil, que emigrar no es fácil, y que hay que... Y que debe haber un propósito, así como se llama este episodio inicial, y es que sí debe haber una razón por la cual nosotros estamos viajando, y no solamente por el capricho de hacerlo. Nuestro propósito era cumplir un sueño que originalmente Valeria tenía y aprovechar la oportunidad que se había presentado en el camino para poderlo hacer. Sin embargo, Dios está ejecutando un plan con tu vida y con nuestras vidas. Y allá, en ese lugar, que en muchas ocasiones lo hemos llamado como... el hijo pródigo, decías tú. Como ir y hacer y demás. Y en eso sentimos nosotros que de pronto pudimos haber hecho cosas mejor a lo que hicimos, con mucha administración, de poder dar prioridades y demás. Pero volveríamos a tomar la misma decisión, porque esa enriqueció nuestro matrimonio, le dio amplitud a nuestra mente, por supuesto, y sobre todo nosotros llegamos a una iglesia espectacular en Carolina del Norte que se llama Focus Church, y la familia de Focus fue para nosotros una confirmación de lo que Dios nos había dado como llamado. ¿Cómo fue para ti eso? Sí, van a Carolina del Norte, al área de Raleigh, deben ir a esa iglesia. Se llama Focus. Es espectacular. Es iglesia bilingüe. En inglés, pues tiene su servicio completamente en inglés, pero también tiene su servicio completamente en español, y es la mejor familia que uno puede encontrar si está en esa área. Entonces, eso es un paréntesis. Yo quería decir algo, y es que cuando tomamos la decisión de irnos, a nosotros nos formaron, como que nos enseñaron a que teníamos que consultar las decisiones pequeñas, medianas y grandes a Dios. Y fuimos, digamos que, muy, muy conscientes de eso, y quisimos consultarle a Dios esta gran decisión que estábamos tomando, y era salir de Colombia, dejar de hacer un poco ese llamado, pero cumpliendo como ese deseo de ir a probar que era vivir fuera del país. Entonces, por eso Dairo dice lo de nos fuimos mucho... Contexto del hijo pródigo que Valeria va a decir. Tienen que ver una prédica que se llama Hijo Pródigo de Natalia Nieto, para que puedan entender que no es como que nos fuimos a la marranera, no, sino es mucho más profundo, y Natalia lo va a enseñar ahí, sí, para que lo puedan tener. Deberíamos dejar los links de las cosas que estamos recomendando, bebé. Sí, exacto, porque quiero que continúes ahí con lo que estabas diciendo, basado en lo de pródigo, para que lo podamos realmente entender en su amplitud. Entonces, digamos que en un punto, cuando tomamos la decisión de salir de Estados Unidos, tuvimos que como que darnos cuenta que sí nos habíamos ido como hijos pródigos, pero que Dios utilizó ese tiempo para mostrarnos muchas cosas valiosas del tipo de vida que Él quiere que vivamos, y del llamado que Él quiere que sigamos, y del lugar en donde quiere que hagamos ese llamado. Entonces, como nosotros consultamos a Dios y nos debíamos ir, fue impresionante, porque Dios a mí me dio un versículo que decía que íbamos a ir a otra tierra a hacer cosas en esa tierra, pero que eventualmente en algún punto íbamos a regresar. ¿Tienes el versículo por ahí? Exacto. Sí lo tengo, y tengo la frase del versículo, y es como: yo los llevaré, pero los traeré de regreso. Y esto nació porque hablábamos con unos amigos que los amamos un montón y también viven en Estados Unidos, y ellos nos dijeron, francamente, nosotros nunca oramos, Dios no nos dio una palabra, nosotros nos vinimos porque
queríamos. Nos trajo el río más o menos a este lugar, y eso hizo que nosotros nos preguntáramos, oye, ¿cuál fue la palabra que Dios nos dio para nosotros tomar esta decisión? Exacto. Y ahí consultamos todos nuestros apuntes, además nuestra visión de matrimonio que habíamos construido en nuestro prematrimonial, que lo hicimos en nuestra iglesia en Bogotá, en el lugar de su presencia, que es el mejor lugar que pueden encontrar en Bogotá, en Colombia, para que también puedan ir allá. Ahí también les vamos a dejar el link. Ahí Dios nos formó, nos entregó un ministerio, pudimos ejercer el liderazgo, y nuestros mejores amigos han estado ahí, los primeros amigos que tuvimos y que tú y yo nos conocimos allá. Y nos conocimos ahí. Entonces son también nuestra gran primera familia de iglesia. Entonces ahí... Entonces ya saben, paréntesis, si están en Medellín, Chía, Chiquinquirá, ¿dónde más? Dallas, Bogotá, es el mejor lugar que puedan encontrar. Eventualmente en futuros episodios les hablaremos de nuevas iglesias recomendadas para que ustedes también puedan encontrar una comunidad de la iglesia local, porque amamos la iglesia local, la apoyamos ahí, servimos ahí, y creemos que cada uno de ustedes, parte de su propósito es estar en la iglesia local. Exacto. Entonces Dios me dio ese versículo y yo se lo dije a Dairo, y Dairo me dijo, Valeria, no te cierres a creer que ya te tienes que volver a Colombia porque apenas estamos tomando la decisión de ir y tú no sabes qué pueda pasar, y de pronto estando allá tú dices, wow, está súper chévere, quedémonos. Sí, entonces pero yo en mi corazón sentía que en algún punto íbamos a tener que salir de ahí. O sea que para mí eso era muy temporal. Primero porque Dios me lo había mostrado, y segundo porque yo sabía que le estábamos haciendo pausa a Wonder. Ahora, cuando llegamos a ese lugar, claramente uno se asombra de todo lo que pasa en ese país porque es chévere, o sea, tiene accesos, tiene cosas lindas, tiene seguridad, las calles son bonitas, los productos son una nota, Los productos de las tiendas, no la comida, los productos de que... Ah, sí, la comida no. Los productos... La ropa. Exacto, como la ropa, los productos de la cara, del cuerpo, bueno, son cosas muy, muy, muy interesantes, y es un país, pues, que todo el mundo escoge para ir a... El mundo. Exacto, y que la gente escoge para ir a vacaciones. Entonces, para vivir también es supremamente chévere. Es seguro y hay muchas cosas por hacer. O sea, se puede pasear un montón y se puede conocer lugares espectaculares. Entonces Dairo me decía, no te cierres a creer que ya nos vamos a regresar porque apenas nos estamos yendo. Y entonces yo le decía a la gente, nos vamos a regresar, es nuestro intercambio, pero Dairo decía, no lo vamos a decir tan pronto porque qué tal que nos guste. Y llegamos allá y pues nos gustó un montón. Entonces realmente queremos contarles que sí fue para nosotros una opción quedarnos, y para nosotros fue una opción pasar papeles para poder extender la visa que teníamos y buscar otras formas de quedarnos sin el contrato que yo tenía, sino que porque ese contrato era el que hacía que nos pudiéramos quedar, y nos queríamos quedar sin ese contrato para hacer Wonder y para hacer otras cosas y otros proyectos que teníamos, pero si nos quedábamos bajo ese contrato, digamos que no teníamos la libertad para seguir emprendiendo en lo que Dios nos había dado, y era Wonder. Entonces empezamos a averiguar la forma de salir de mi contrato y podernos quedar, pero nos dimos cuenta que era supremamente difícil, desgastante y costoso, y que requería de demasiado tiempo. Y que no queríamos tampoco aplazar tanto tiempo en un proceso migratorio para que Wonder, nuestro ministerio, quedara en un segundo plano, y teníamos que tener otro sacrificio de pronto no poder salir del país. Entonces como que pusimos todo eso en la balanza, y las decisiones generalmente se toman no con el 100% de la seguridad, sino que una balanza que hace que se equilibre hacia un lado y que uno tome la decisión yendo hacia el otro lado. Entonces también la pregunta es para ti que estás tomando una decisión, debes ponerlo en una balanza y hacia dónde se va. A veces el 80% de cosas que están a favor y el 20% no, o viceversa, y eso te va a ayudar para tomar una decisión mucho más consciente. Entonces eso hizo que nosotros comenzáramos a orar, a planear, a decir realmente no queremos acá, sí queremos, a tener muchos diálogos, a tener conversaciones incómodas mutuamente, también con personas que son cercanas a nosotros y que nos amamos, y finalmente Dios habló, que es como lo más importante en la decisión, y el versículo fue muy clave, y es: debes salir de ahí e ir al lugar que te mostraré. Entonces
ese fue un punto bien importante porque tú ya estabas más convencida, pero yo todavía no estaba convencido. Entonces esperen si les cuento que a mí me gustan los detalles, y si les gustan los detalles, sigan escuchándome. Entonces, digamos que el primer año fue muy positivo para los dos. Fue el año que nos sorprendió, que como dice Natalia Nieto, nos asombró, sí, nos dejamos asombrar por todo lo que estaba pasando y dijimos, wow, este país es espectacular, tenemos que buscar, mejor dicho, la forma de quedarnos ya. Eso, la prédica se llama no te deslumbres. Esa era la palabra, perdón. Nosotros nos deslumbramos. Entonces, y yo creo que eso le pasa a todos los que llegan allá, o sea, uno se deslumbra y por eso digamos que las redes sociales son difíciles en un punto, y es que te van a mostrar lo deslumbrante que es, pero obviamente en la realidad de lo que pasa hay cosas bien complicadas. Entonces el primer año fue muy positivo para los dos. Encontramos inicialmente una iglesia en Greenville mucho más americana, encontramos nuestros primeros amigos allá. Que tenemos grandes amigos en Greenville, y nuestra iglesia en Greenville fue Open Door, y ahí también hicimos proceso, luego ya empezamos servimos, ese fue el primer año, y luego Dios nos dio el llamado de ir a viajar 1:30 cada fin de semana a otra iglesia, que era una comunidad en español que está naciendo, que está creciendo, y que era el lugar que Dios tenía para tener a nuestros pastores Carlos y Angie ahí para podernos también ayudar. Exacto. Entonces ese primer año, digamos que en el balance general fue muy positivo porque nos deslumbramos, porque pudimos viajar, porque teníamos también nuestros ahorros, y el propósito del viaje, además de trabajar obviamente y de yo cumplir este sueño de trabajar en el exterior, era poder viajar y poder aprovechar nuestro tiempo antes de tener hijos, conociendo lugares increíbles. Entonces nos dejamos deslumbrar un montón. Entonces fue lindo. Digamos que la parte más difícil de emigrar para nosotros fue mi trabajo. O sea, para mí mi trabajo fue bien difícil porque, como les comenté al principio, pueda que sea Estados Unidos, pero educación pública es educación pública. Entonces, y fuera de eso, yo estaba en un colegio rural. Entonces fue un colegio con una población completa, absolutamente, digamos que pesada en términos de comportamiento, de recursos, etcétera, pues porque era del sistema también era supremamente, no, recursos sí tenía, pero era muy exigente el sistema educativo. El sistema educativo en este estado es supremamente tradicional. Entonces yo venía de un colegio privado en Bogotá, donde ya hacíamos Reggio Emilia, donde hacíamos un montón de pedagogía fuera de lo tradicional, y llegar otra vez a que todo fuera como by the book fue muy, muy difícil para mí, como aceptarlo y sentir que yo iba a estar aportando a algo que para mí no estaba correcto, y es una educación completamente tradicional, del libro, del renglón, de todo. Entonces, digamos que dije, bueno, me tengo que adaptar, lo tengo que hacer. Me adapté el primer año y fue chévere, pero ya para el segundo año empezó la cosa un poquito más dura, porque tenía más responsabilidad, porque tenía más niños a cargo, porque ya no tenía a una persona que me apoyara en el salón de clases. Entonces, digamos que ahí fue que empecé a tener muchos temas de salud, empecé a tener mucha ansiedad, empecé a tener como una falta de propósito. Me metí tanto en la rutina, y eso también es algo importante que sepan, y es que cuando uno entra en una monotonía donde ya lo que haces diariamente pierde el sentido, tú empiezas a perder el propósito que tienes en las cosas que haces. Entonces fue muy difícil para mí, pero lo sorprendente es que cuando de repente nos salían cosas de Wonder de forma virtual, ahí como que mi alma se llenaba otra vez. Wow. Cuando empezamos a ir a la iglesia los domingos a servir en Focus, en la iglesia en español, ahí mi alma empezó a vivir otra vez, y ahí empecé a tener un propósito. Abrimos un grupo pequeño, en su presencia les dicen grupos de conexión. En Focus les decimos grupos pequeños de pocas personas. No es el servicio grande del domingo en la iglesia, sino es un grupo ya más reducido, y nos dijeron, ustedes pueden hablar de lo que quieran. Y empezamos a hablar de algo que nos encanta, que está ligado a Wonder, y es visión y propósito. Y una vez empezamos a dar este grupo todos los miércoles, yo salía del colegio absolutamente estresada, cansada, enferma, etcétera, pero en los miércoles para mí eran como que mi alma y mi espíritu revivían, se llenaban. Entonces ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta que Dios, donde nos ponga, nos va a permitir dar fruto, pero que Él quiere que vivamos su llamado al 100%. Y Él utilizó ese grupo y para darnos cuenta que visión y propósito es nuestro llamado, que ese tema para nosotros es lo que Dios nos entregó para que pudiéramos hablarlo y enseñárselo a muchas personas, y que por estar deslumbrados en Estados Unidos, por un momento nuestra visión se había
puesto muy borrosa y habíamos dejado de entender que Dios quería que hiciéramos eso, y Dios permitió todas estas situaciones para que nos pudiéramos dar cuenta que Él quería que volviéramos a eso, porque eso era lo que nos estaba dando vida. Así que los viajes, que mi trabajo, que el corre del sistema, etcétera, nublaban un poco, pero que él permitió esos miércoles todas las tardes para hablar de un tema que era realmente esa conexión que Él quería que tuviéramos con nuestro propósito y con lo que quería que hiciéramos en Wonder. Entonces digamos que para nosotros eso fue la Coca-Cola en el desierto. Como un lugar de refugio. Sí, para nosotros la casa de mi pastora Angie fue el lugar de refugio donde yo podía ser yo, porque hasta sentí que había perdido mi identidad en el trabajo en el que estaba. Entonces digamos que si se dan cuenta, Dios permitió todo, pero al mismo tiempo Dios nos permitió hacer, digamos que dar fruto en esta área específica para decirnos, es que yo los quiero 100% en esto. ¿Por qué? Porque no estábamos completamente llenos por la situación laboral, por fuera de dar el tema y de estar en la iglesia. Exacto, y visión y propósito es lo que todos necesitamos para realmente cumplir nuestro llamado. Y una invitación que les hicimos a todos los que hicieron parte del grupo y que los amamos a todos y a los que están ahí conectados también, es escribe la visión porque ella se cumplirá aunque tarde. Y quizá hoy tienes que hacerlo, escribirlo. Nosotros hicimos el Vision Board, que es como el mapa, no solo de sueños, sino de visión que Dios nos daba, nos revelaba, orábamos, nos conectábamos, permitíamos realmente que eso descendiera pues del cielo a nuestra alma y no simplemente llenar por llenar. Entonces, escríbelo, porque si estás pensando cambiarte a otro país, deberías primero pensar el propósito que hay alrededor de eso y que lo tengas escrito para que realmente ese propósito pueda marcar tu decisión. Entonces, luego llegó la decisión de a cuál país iríamos. No, pero espérense un segundo. Entonces, luego de eso, llegamos a las vacaciones de verano. Nos preguntaron en mi contrato laboral que si queríamos renovar, y entonces, la verdad, sí lo dudamos. ¿Por qué? Por mis temas de salud. Lo dudamos por la proyección profesional que teníamos con Wonder, que pues no lo estábamos pudiendo hacer en Carolina del Norte al 100% por mi trabajo y por el trabajo de Dairo. Y lo dudamos. Sí, lo dudamos, pero decíamos, pero ya estamos bien en la iglesia, pero Estados Unidos es chévere, pero podríamos hacer el proceso migratorio para quedarnos sin el trabajo que yo tenía. Entonces dijimos, quedémonos, renovemos el año. Entonces dijimos que sí, seguíamos este año. Entonces llegaron las vacaciones de verano, nos despedimos de todo el mundo, no sé qué, y cuando llegamos a las vacaciones de verano, que fueron las que acabaron de pasar, o sea, hace 2 meses, ahorita en el 2024, 2 meses, sí. Empezó a inquietarnos una cosa aquí en el corazón que es que yo no les puedo explicar, porque fue una sensación, un vacío. Yo empecé a tener síntomas de ansiedad, de pensar el momento en que iba a llegar otra vez a trabajar. Yo empecé a sentir mucha incomodidad en mi alma, en mi ser, en mi corazón, en todo. Y empecé a tener también manifestaciones como síntomas de ansiedad, solo por el hecho de pensar en regresar a mi trabajo. Entonces yo dije, pero yo ¿por qué estoy así? Si yo ya había terminado bien el año, si ya me estaba adaptando, no sé qué. Y entonces cuando me empecé a sentir tan incómoda y cuando empecé a dejar de tener paz, empecé a orar y empecé a decirle a Dios, ¿por qué estoy sintiéndome así? ¿Por qué me estoy sintiendo rara? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué porque no tengo ganas de querer regresar al lugar donde estábamos, no sé qué? Y entonces empecé a orar y Dios fue impresionante, porque Dios nos habló. Y en ese momento Él nos dijo algo súper poderoso que les quiero leer mientras Dairo les cuenta él lo que sintió mientras yo empecé a sentir esto. Yo creía que Valeria en ese momento nos habíamos separado por las vacaciones. Yo tenía que seguir trabajando y ella había viajado. Entonces yo sí estaba así inquieto 1 año, porque cuando uno no avanza en lo que Dios le ha entregado, uno está como desobedeciendo el llamado que Dios tiene mutuamente. Entonces yo decía, a este ritmo nosotros no estamos cumpliendo realmente el llamado, sino lo estamos haciendo por partes. Es como el segundo plato, como que si me queda tiempo, como que si sale. Si no, entonces sí necesitábamos un poco este enfoque, este focus. Y al dar el grupo de visión y propósito, Dios nos estaba hablando a nosotros. Y algo muy potente que ocurrió contándole esta historia a unos amigos fue:
vamos a aplicar lo que les hemos enseñado a las decenas de estudiantes que hemos tenido en estos 4 años. Entonces, eso pensaba y obviamente estaba orando, estaba buscando. Sin embargo, no sentía yo que Dios todavía me había hablado, porque para mí que me hable es que yo pueda leerlo realmente en la palabra y que nuestras autoridades lo confirmen a través de sus consejos. Entonces, a Dios le doy una palabra a Valeria. Entonces, miren que fue impresionante porque cuando yo le pregunté a Dios, antes de renovar el contrato, cuando yo le pregunté a Dios si quería que nos quedáramos o nos fuéramos, entonces Dios me dijo esto: yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres, te rescataré de tu esclavitud en Egipto, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios, entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, te daré a ti como posesión exclusiva, yo soy el Señor. Entonces yo lo leí y la verdad sentí que, o sea, quiero ser muy honesta con ustedes, yo sentí que nos teníamos que quedar. O sea, ustedes leen esta palabra y dicen, a ver, Valeria, obviamente te está diciendo que salgas de la opresión de Egipto. Así era que yo me sentía, como una esclava. Pero por alguna razón yo lo interpreté mal. O sea, como que yo era muy consciente de lo que estaba leyendo, pero yo no sé por qué, pero sentía que era que tenía que quedarme y que la opresión de Egipto era salir del trabajo y era quedarnos en Estados Unidos y aplicar el proceso para poder salir y buscar otro trabajo. Entonces, cuando oré y empecé a sentirme incómoda en las vacaciones que acabaron de pasar, que fue cuando tomamos la decisión, yo decidí volver a ese versículo que Dios me había dado y yo continué leyendo porque esa parte no la había leído muy bien y dice: así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo, más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. ¿No les parece impresionante? O sea, wow. Yo seguí leyendo y ahí pude entender que yo estaba desalentada por la brutalidad de mi esclavitud y que por eso no quise escuchar a Dios para salir de esa tierra. O sea, para mí es la revelación de la vida. Y luego dice: luego el Señor le dijo a Moisés: vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Entonces, en ese momento yo entendí, la primera vez que Dios me habló y me dijo fue igual que pasó con el pueblo de Israel y con el faraón. No salieron de Egipto. No salí y no entendí que Dios quería que saliera, aunque Él me lo estaba diciendo, pero ya cuando Dios le vuelve a decir a Moisés, tienen que salir y el faraón ya los va a dejar salir, yo ahí dije, claro, yo estaba tan desalentada para mí es tan agotada, tan agobiada, tan ciega de la esclavitud que estaba viviendo, que por eso no salí la primera vez. Pero ya a los 2 meses, cuando vuelvo a sentir esta incomodidad en mi corazón y leo completo este pasaje de la Biblia, yo entendí que Dios me estaba volviendo a decir: estabas muy, muy desalentada, ahora sí debes salir de ahí. Y ahí en ese momento yo oré y le dije: Dios, yo estoy sintiendo esto en mi corazón, tú ya me hablaste, pero yo te pido que tú le hables a Dairo, yo te pido que tú le muestres a él, porque no hay nada mejor que el principio del acuerdo, parejas, casados. Y es que tú tienes que estar de acuerdo con tu pareja para tomar cualquier decisión. Si alguno de los dos no está de acuerdo, no va a haber bendición y no van a estar haciendo las cosas correctas, sino que van a estar en diferentes caminos y ahí en algún punto eso va a explotar y se van a estrellar. Entonces por eso para mí era muy importante que Dios le mostrara a Dairo lo mismo, que era tiempo de irnos. Entonces hice esa oración y Dairo, como a los 2 días, esto fue en agosto, Dios le habló y él dijo: Dios me habló, tenemos que salir, tenemos que irnos. Y ahí, Dios, increíble la historia porque fue conectada con, yo estoy leyendo un devocional que se llama Toda ayuda para bien. Y en agosto 7, el versículo que decía era: sal de ahí con tus cosas. Y luego el faraón, él mismo responde: pero te pido que me bendigas al salir. Y esa conexión es la que hace que pensar racionalmente que Dios nos estaba hablando por la conexión de la historia y también del versículo que Dios me dio a mí, y yo en ese momento te dije que estaba de acuerdo a que comenzáramos a aplicar y ver oportunidades, etcétera. Exacto. Entonces cuando nos dimos cuenta que queríamos salir, que Dios nos estaba diciendo que saliéramos de ese lugar a cumplir su propósito, yo ahí entendí que tenía que seguir el llamado que Dios me había dado desde que estoy en la panza de mi mamá, y es poder ayudar a las personas por medio de la psicología
y por medio de Wonder. Pero entonces ahora la pregunta era, ¿y a dónde nos vamos? ¿Y Dairo qué va a hacer? ¿Y será que los dos nos vamos a dedicar a esto 100%? Pero en ese momento Dios nos habló y nos dijo, ¿quién que no planea? ¿Quién que no quiere hacer un edificio planea cómo lo va a hacer para no quedar en vergüenza? Sí, como para tener, sí lo entendieron, para tener, digamos, la planeación y los recursos suficientes para poderlo construir. Entonces ahí decidimos orar y decirle, bueno, Dios, tú no quieres que improvisemos y yo tampoco quería improvisar. Entonces yo te pido que tú nos des una estabilidad laboral mientras llegamos a este nuevo país y yo te pido que si es tu voluntad ya finalmente que nos vayamos, que Dairo pueda conseguir un trabajo para poderme yo dedicar a Wonder y poder los dos irnos como con una planeación en cuanto a costos y vida y todo. Entonces Dairo aplicó a un trabajo. Y ahí queremos como darle un enfoque al siguiente episodio que vamos a tener y es el lugar para poder ejecutar tu propósito. Hemos hablado de la razón por la cual yo lo hago, la razón por la que me muevo, pero hay un lugar específico para poder desarrollar el plan que Dios tiene para ti y en nuestro caso que estamos construyendo nuestra historia. Y esto es maravilloso, no estamos contando una historia porque ya pasó hace 20 años, de 20 años ya hemos hablado mucho acá, pero esto está pasando en nuestra vida y queremos que nos acompañen en todo lo que está ocurriendo. Entonces, si llegaste a ver este episodio, porque ya está el segundo disponible, ve a este que ahí va a estar luego el link para que puedas ir y puedas también consultar cómo te puede ayudar este episodio para encontrar el lugar correcto donde Dios quiere que puedas ejecutar el propósito que Él tiene específicamente para tu vida. Entonces, en el próximo episodio les vamos a contar cómo hicimos para cerrar el capítulo en Estados Unidos. Nos pasaron un montón de milagros. Ustedes no se alcanzan a imaginar los milagros que nos pasaron. Y les vamos a contar cómo descubrimos a qué lugar teníamos que ir. Entonces, como dice mi esposo, vayan al segundo capítulo y ahí les contaremos más chismes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Envíenselo a alguien que esté interesado en conocer como el propósito al cual yo debo ir y también los que tengan interés en el contenido que también estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Gracias a los que llegan acá a través de TikTok porque ustedes siempre lo ven primero. Entonces, nos vemos en la próxima y gracias por ser mi host. No, tú eres host, yo soy co-host o mutuamente. por ser tu compañera de podcast. De vida. De amor. De matrimonio. Y mucho más. Sí. Los queremos. Chao. Los queremos. Denle like también y esto nos va a ayudar a crecer juntos porque a medida que tú creces nosotros también crecemos.